que aquí el, que aquí el maestro, que aquí el maestro Fernando Loza pues nos hace la grandísima tarea de organizar, pues es porque está en uno de los mejores colegios de Puerto Vallarta, ¿verdad? El Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC. Bueno, pues le doy la bienvenida al abogado Hugo Daniel Cortés Mateos por su ponencia y le doy el uso de la voz al maestro Fernando Loza Valdés. Muchas gracias, presidenta. Pues bien, tal y como lo menciona nuestra presidenta, pues estamos muy emocionados, muy orgullosos de tenerlos aquí presentes. Somos actualmente 75 participantes. Estamos hablando de que ya la situación poco a poco se va regularizando, por eso es que tenemos nuestro ciclo de conferencias híbrido, pero bueno, aquí está la muestra de que la gente sigue respondiendo, sigue queriéndose capacitar y por supuesto nosotros seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo para engrandecer la cultura jurídica en nuestra comunidad. Les quiero dar de veras las gracias a todos los presentes. Veo muchos colegas de aquí de Puerto Vallarta, de Guadalajara, también nos acompañan algunos ponentes que ya han sido conferencistas en el anterior ciclo de conferencias que hemos tenido el año pasado con la Semana del Día del Abogado. Veo algunos funcionarios también y amigos todos, por supuesto. Mis alumnos, agradecimiento especial, ¿verdad? Porque el estudiante no deja de estudiar ni cuando se titula, ni cuando se convierte en un profesionista. Entonces, qué mejor que sigan preparándose. Muchas gracias a todos y bienvenidos. El día de hoy inauguramos esta tercera edición de nuestro ciclo de conferencias webinar, ahora híbrido, del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC. Y sin más preámbulo, en atención al tiempo de nuestro ponente el día de hoy, invitado especial, voy a permitirme leer una pequeña semblanza curricular de quien nos acompaña el día de hoy. Bien, Hugo Daniel Cortés Mateos es abogado por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un diplomado en sistemas anticorrupción. Además, se ha capacitado constantemente en diversos cursos y seminarios en los cuales destacan los de preparación para secretarios del Poder Judicial de la Federación, análisis de casos contenciosos en el juicio de amparo, seminarios de métodos alternos en solución de conflictos, argumentación jurídica, así como su asistencia en diversos congresos internacionales de derecho. En el ámbito profesional, inició su formación como practicante en el Juzgado Segundo de Distrito de Materia Civil del Estado de Jalisco, así como en la Administración Local Jurídica del Servicio de Administración Tributaria SAT, y en la segunda y tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Fungió en lo profesional como secretario B de la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Fue oficial administrativo en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco y actualmente se desempeña como secretario de sala en la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Excelente persona y buen amigo. Bienvenido, abogado Hugo Daniel Cortés Mateos. El foro es suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Primeramente quisiera agradecer infinitamente por haberme extendido esta invitación. La verdad es que es una gran oportunidad para mí para compartir un poquito de lo que vamos a hablar en esta, que más que una ponencia va a ser una charla, ¿no? De eso se trata, que bueno, al final de la conversación que vamos a tener, ustedes puedan hacer una serie de cuestionamientos. Como lo comentaba, muchísimas gracias al Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC por la invitación, en especial a su presidenta, la licenciada María Concepción García Sandoval, y sobre todo a mi gran amigo Fernando Loza. Muchísimas gracias por la invitación
Y de esta manera, pues daríamos comienzo a esta plática, a esta charla que vamos a tener durante estos momentos. Enseguida voy a compartir la pantalla para efecto de que se reproduzca esta pequeña presentación que tenemos preparada, ¿no? Cabe destacar que el juicio de materia administrativa, bueno, pues es una materia muy extensa y que pues abarcarla en esta charla pues sería un tanto complicado. Sin embargo, vamos a destacar los puntos más importantes y más relevantes a manera de que todos quedemos con algo de esta plática. Entonces, procedo entonces a compartir la pantalla. ¿Todos la vemos, la presentación? Perfecto, abogado. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las generalidades del juicio en materia administrativa aterrizada al estado de Jalisco. Bueno, primeramente tendríamos que hablar un poco de la historia del tribunal donde se resuelven estos asuntos de materia administrativa del Estado. Hablando del Tribunal de Justicia Administrativa como actualmente se denomina. Pero como antecedente tenemos que en el Código Fiscal, pues hasta el año de 1983 por ahí, contemplaba la existencia de una Junta de Revisión Fiscal. Esta era la autoridad administrativa encargada pues de resolver recursos e inconformidades que eran planteadas en el actuar de esta administración en ese entonces. Posteriormente, en 1983, bueno, se aprueba por el Congreso una ley orgánica y la ley del procedimiento del Tribunal Contencioso Administrativo. Aquí cabe destacar que este tribunal era dependiente en ese entonces del Poder Ejecutivo, que pues funcionó hasta el año de 1998. Luego, bueno, pues hay otra reforma que sufre la Constitución Política del Estado y en este caso la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 1997 se crea lo que era el Tribunal de lo Administrativo, que comúnmente muchos abogados continúan llamándolo de esta manera como Tribunal de lo Administrativo, que como ya lo mencioné, pertenecía al Poder Judicial y entra en funciones en el año de 1998. Posteriormente, cabe destacar y es importante señalar una reforma, por ahí en el año del 2015, se reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como podemos observar, pues este artículo contemplaba que el poder público, la división del poder público, se iba a dividir en un ejecutivo, legislativo y judicial. Hablando de la reforma en la fracción quinta, contemplaba que las constituciones y las leyes de los estados podrían, en ese entonces antes de la reforma, podrían instituir tribunales. Ahora, con la reforma ya lo contempla como una obligación y como vemos en la diapositiva, ya establece en la fracción quinta esta obligación de que las constituciones y leyes de los estados deben instituir tribunales de justicia administrativa. Es así que, bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar cómo viene otra reforma. Derivada de la reforma constitucional, ahora viene la constitución local. En la diapositiva se está estableciendo, en la primera, cómo es que estaba establecido el artículo 56 antes de la reforma y inmediatamente abajo está cómo es que ahora está este artículo. El artículo 56, como podemos observar, contemplaba que el ejercicio del Poder Judicial se depositaba en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal de lo Administrativo, ahí lo señalaba, porque en ese entonces todavía era dependiente del Poder Judicial. Ahora, con la reforma que sufre este artículo 56, y ahorita vamos a hablar también del artículo 65, que sufrió una modificación también, una reforma. Bueno, aquí como vemos el 56, regresando a este asunto, podemos advertir que ya no contempla un Tribunal de lo Administrativo. Ese es como actualmente está establecido
este artículo como está. Ahora, el artículo 65, también antes de la reforma, ¿cómo lo contemplábamos? Ahí establecía que el Tribunal de lo Administrativo tendría a su cargo dirimir controversias de carácter administrativo y fiscal. Esto nada más es de manera ilustrativa. Pero con la reforma al artículo 65, como vemos, derivado de la reforma también que sufrió la Constitución General, viene y se reforma el artículo 65. Y aquí ya se establece un capítulo completo para el Tribunal de Justicia Administrativa, la cual es la denominación actual de este tribunal, de esta institución. Entonces aquí tenemos que el artículo 65 contempla al Tribunal de Justicia Administrativa como un organismo público autónomo y que tendrá a su cargo dirimir controversias de carácter administrativo, entre otras sus funciones. Pero, como les comentaba al inicio, estamos hablando de lo más relevante. Luego viene un decreto. En el 2017 se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, en el cual ya hace la referencia de que el Tribunal de lo Administrativo, que pertenecía al Poder Judicial, pues ahora se transforma en Tribunal de Justicia Administrativa, pero ahora como un organismo constitucional autónomo. Y bueno, pues este decreto entra en vigor en el año 2018. Ahora, ya que establecimos y como referimos que se expide la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, bueno, pues esta ley en su artículo 3 establece que el tribunal se considera como un organismo constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Va a tener autonomía técnica y gestión presupuestal y administrativa. Se puede concluir que el tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional tanto en materia administrativa como de responsabilidades de los servidores públicos, que también esta última parte deriva de la reforma constitucional. Ahora, entrando, si vamos a hablar del juicio en materia administrativa, vamos precisando cuál es la finalidad de este juicio. Y bueno, pues eso lo tenemos establecido en el artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa, el cual establece, les digo, de manera genérica, que va a resolver controversias de carácter administrativo y fiscal, ya sea entre autoridades municipales del Estado, también municipales, y de los organismos descentralizados de aquellas con los particulares, entre dos o más entidades públicas. Ahora, vamos hablando un poquito de cuál es la competencia del tribunal. Reitero, estos son los puntos más relevantes. El tribunal es competente para conocer de diversas situaciones. Sin embargo, por cuestión de tiempo, tratamos de seleccionar las competencias más relevantes. Entonces tenemos que el tribunal, ahora hablando en materia administrativa, va a ser competente para conocer y resolver, que lo podemos encontrar en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Es competente para conocer y resolver en contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatales o municipales. También en contra de actos o resoluciones de autoridades que vengan de la administración pública estatal, cuando por virtud de convenios de coordinación los ayuntamientos sufran algún agravio, ya sea en materia fiscal. También es competente para conocer en contra del procedimiento administrativo de ejecución, cuando el afectado opte por no interponer recurso ordinario ante la autoridad competente. Y esta situación la tenemos contemplada en el artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa. En caso, esto hablando así, adelantándome un poquito, en caso de que tengamos un acto administrativo que pretendemos combatir, bueno, habrá que siempre analizar el acto administrativo para de esta manera verificar si tiene su recurso administrativo que podamos interponer en sede administrativa, pues bueno, podemos optar primero por acudir a la sede administrativa a interponer el recurso correspondiente, o desde luego irnos al juicio en materia administrativa, ¿no? De las dos maneras, el tribunal es competente para conocer de este acto administrativo. Ahora, también es competente para conocer entre dos o más dependencias o entidades de las administraciones públicas o municipales,
asuntos entre estas situaciones y bueno, pues entre otros demás asuntos que la ley conceda competencia. Algo relevante también, como ya lo comentaba hace unos momentos, derivado de la reforma constitucional, pues ahora el tribunal también es competente para conocer asuntos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Pero siempre y cuando, de hecho lo establece la ley, que, bueno, estas responsabilidades administrativas sea calificada como grave. Este va a ser el requisito para que el tribunal pueda conocer de este tipo de asuntos. Y bueno, pues también es competente para conocer y resolver controversias derivadas, ahora sí, controversias laborales derivadas de sus trabajadores con el propio tribunal, ¿no? Ahora, también, pues, cabe destacar y es pertinente platicar de la integración y atribuciones. Por ejemplo, podemos comenzar con la sala superior. Definitivamente el tribunal está integrado por algunos otros órganos o algunas otras áreas. Sin embargo, las más relevantes para efectos de la charla que estamos teniendo, bueno, pues se encuentra integrado por una sala superior y por salas unitarias. Ahora, la sala superior, su competencia la podemos encontrar en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Y como podemos ver en la diapositiva, esta sala superior, que actualmente se encuentra integrada por 3 ponencias, va a ser competente para conocer de recursos de reclamación y apelación. Estos recursos que los contempla la Ley de Justicia Administrativa, que más adelante vamos a hablar un poco de estos medios de impugnación que tenemos. Bueno, entonces ya establecimos que la Sala Superior puede conoce de estos recursos de reclamación y apelación. También de procedimientos en materia laboral, como ya lo platicábamos, del tribunal con sus propios trabajadores. También para conocer de faltas administrativas graves de los magistrados. Asimismo, calificar excusas, recusaciones e impedimentos de los magistrados, ya sea de la sala superior y de las salas unitarias. También puede fijar jurisprudencia del tribunal. ¿Qué pasa con las salas unitarias? Actualmente se encuentra integrado por 6 salas unitarias, que como su nombre lo indica, pues se encuentra integrado por un magistrado. Y estas salas unitarias son competentes para conocer y resolver en primera instancia lo siguiente, que sus atribuciones, como podemos ver ahí, lo podemos advertir del artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal. Bueno, pues va a conocer de procedimientos jurisdiccionales en materia administrativa, procedimientos de responsabilidad administrativa, como ya lo comentábamos hace unos momentos. También va a conocer otros asuntos jurisdiccionales que no estén reservados expresamente para la sala superior. Ahora, eso, como ya lo referí, es a grandes rasgos, ¿no? Pero adentrándonos un poquito a las etapas, ahora sí que al juicio, pues vamos hablando de las etapas. Pero antes de eso, tenemos que comenzar con las partes. ¿Cuáles son las partes del juicio en materia administrativa? Los tenemos contemplados en el artículo 3 de esta ley, de la Ley de Justicia Administrativa. Ahora, tenemos como, ahora sí que los actores principales, aquí tenemos un actor. Comenzamos con el actor. Aquí existe una dualidad. ¿Por qué? Porque el actor puede ser un particular, puede ser un ciudadano, pero el actor también puede ser una autoridad. Ahora, en caso de que sea un particular, pueden venir varios a demandar el acto administrativo y en este caso pues se va a tener que designar un representante común. ¿Qué pasa? Y esto es ahora sí que es recurrente. Normalmente cuando vienen varios actores a combatir un acto administrativo, pues omiten la parte en señalar un representante común. Y digo, es una obligación porque está establecida en la ley. ¿Qué pasa? Normalmente se les da un término para efecto de que lo señalen.
pero también es muy recurrente que no lo hagan. Entonces, bueno, el tribunal está facultado para designar ahora sí que uno en rebeldía, ¿no? Se va a designar un representante común y a través de él, bueno, van a hacer las notificaciones correspondientes del juicio, derivadas del juicio. Tenemos el actor. Ahora, el demandado. Aquí también existe esta situación, esta dualidad. El demandado va a poder ser una autoridad o va a poder ser un particular. Aquí puede jugar de los dos lados. Tenemos un tercero interesado. Este tercero interesado va a ser quien tenga un interés incompatible con el actor, un interés contrario a lo que pretende el actor. Entonces, como un ejemplo muy rápido pudiéramos mencionar, si tuviéramos, por ejemplo, que el actor viniera a combatir una licencia de demolición. Puede ser, en este caso, quien va a demandar puede ser un vecino que a lo mejor se vea afectado con esta situación y lo va a demandar la licencia de demolición, llamémosle así, de manera general. Y quien pudiera ser el tercero interesado, pues aquí sería el titular de ese derecho, el titular de esa licencia de demolición. Entonces, nada más a manera de ejemplo, tenemos quien pudiera ser un tercero interesado. Y ahora también tenemos otra figura que lo establece la Ley de Justicia Administrativa, que es el tercero coadyuvante. Y el tercero coadyuvante pues también va a tener un interés jurídico en la anulación de un acto a favor de un particular. Comúnmente vemos como tercero coadyuvante en los juicios, tenemos a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. Bueno, ya establecimos quiénes son las figuras que van a aparecer dentro del juicio. Ahora vamos hablando de la demanda en materia administrativa. Y bueno, tenemos contemplados los requisitos en el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa, hablando, del término. Y pudiéramos comenzar diciendo que el término para su presentación, el término genérico va a ser de 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución, o aquel en que haya tenido conocimiento del mismo. Es importante destacar esta parte. Es muy común que nos lleguen algunas demandas en las que no se precisa bien la fecha en que tuvo notificación del acto, cuando la existiera, ¿sí? Da la posibilidad que no exista notificación por medio, entonces se tendrá que señalar cuándo se tuvo conocimiento del mismo. Por eso es importante, yo les aconsejaría que antes de presentar la demanda analizaran su acto administrativo y verificaran esta situación, ¿no? Si tenemos una constancia de notificación, ya sea del acto, de una resolución, y entonces ya para sacar así que nuestro término, ¿no? O en su caso, cuando se haya tenido conocimiento del mismo. Existen estas dos opciones, nos maneja estas dos opciones la Ley de Justicia Administrativa. Bien. El término genérico, como ya lo referimos, es el de 30 días, pero tiene sus excepciones. Cuando hablamos de una cuestión de negativa ficta, pues podrá ser en cualquier momento, siempre que no haya dado contestación la autoridad, ¿no? Y en los juicios de lesividad, pues 2 años. Esos serían los términos para la presentación de la demanda. Ahora, otra situación que nos hemos encontrado es que los abogados aún está la duda de dónde se debe de presentar la demanda. Como ya tenemos varios tiempo, pues el tribunal se encuentra ubicado en la calle Jesús García 2427 en la colonia Ladrón de Guevara. Ahí se encuentran las salas unitarias y algunas otras áreas del tribunal. Sin embargo, para efectos de presentar una demanda o presentar alguna promoción, pues esta se tendrá que hacer en la Oficialía de Partes Común. La Oficialía de Partes Común, como lo podemos ver en la diapositiva, que lo quise hacer ahora sí gráfico para que ustedes pudieran tomar nota, que también se encuentra en la página oficial del tribunal, es en la avenida Niños Héroes 2663, en la colonia Jardines del Bosque, esto en Guadalajara, ¿sí? Esto para efectos de que ustedes puedan presentar su demanda.
Esto lo refiero para aquellos abogados que, bueno, pues se encuentren radicados en esta ciudad, o alguno que encuentre en otra ciudad pero quiera presentarlo de esta manera. Sin embargo, la ley nos establece otras maneras de presentación de la demanda. Tenemos y podemos señalar, por ejemplo, para todos aquellos colegas que nos hacen favor de escucharnos en esta tarde, la demanda, la ley de justicia administrativa contempla la situación de cuando no sea presentada directamente en la oficialía de partes común. Esta podrá ser presentada por correo certificado. Y bueno, pues aquí va a surgir la duda, oye, voy a presentarla por correo certificado, pero ¿cuánto va a tardar en llegar? ¿No? Entonces, en lo que llega ya se me fue el término. Pues no, bueno, la ley también contempla esta situación y puede ser enviada por correo certificado y sin problema. Se va a tener como fecha de presentación aquella en la que ustedes fueron y la presentaron en el correo, ¿sale? Bueno, también existe otra posibilidad. Por ejemplo, para todos aquellos que nos escuchan en Puerto Vallarta o en algún otro municipio que esté alejado del domicilio oficial que tiene el tribunal aquí en Guadalajara. Bueno, pues la demanda también puede ser presentada ante un juzgado de primera instancia, ya sea mixto o especializado en materia civil. Esta situación la tenemos contemplada en el artículo 34 de la Ley de Justicia Administrativa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo tengo un asunto en el que vamos hablando de un supuesto de que estamos en la ciudad de Puerto Vallarta. Tenemos un acto administrativo, por decir, imaginémonos que es un restaurante y bueno, este restaurante sufre una visita de verificación, podemos llamarle, para efecto de checar que cumpla con medidas de seguridad, llamémosle el extintor, ¿no? Bueno, pues entonces, y derivado de esto, pues puede venir una clausura, etcétera. Estamos hablando hipotéticamente. ¿Qué vamos a hacer? Dice, bueno, pues en lo que aquí voy a Guadalajara la presento, o en lo que la presento en el correo, pues bueno, pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo podemos presentar, lo podemos hacer mediante un juzgado de primera instancia, como ya lo dije, mixto o especializado en materia civil. En este caso, el juez va a recibir la demanda. Este juez de primera instancia recibe la demanda, entonces la analiza y se va a pronunciar de manera provisional. La va a analizar y se va a pronunciar de esta manera. En cuanto a su admisión y en cuanto a su suspensión, dado el caso. Por ejemplo, volvemos a lo que teníamos. Se hizo la visita, no cumplía con esta situación del extintor y bueno, pues esto culminó en una multa o a lo mejor en una clausura. Entonces, pues bueno, pues ahí en el juzgado, en Puerto Vallarta, se puede hacer la presentación de la demanda y ahí, bueno, el juez lo va a revisar la demanda y se va a pronunciar, como ya lo mencioné, de manera provisional y también de la suspensión. Pero inmediatamente tendrá que hacerlo, si no me recuerdo, el término 3 días para enviarlo a las salas unitarias. Entonces las salas unitarias lo reciben y van a verificar esta situación. Imaginemos que va a revisar de nueva cuenta, la sala unitaria va a revisar de nueva cuenta el escrito de demanda y en caso de que se solicite la suspensión, lo va a verificar. Y ahora sí que no podrá dejar de lado el efecto, por así decirlo, en que a lo mejor en su momento el juez de primera instancia concedió la medida cautelar. Y entonces lo recibe la sala unitaria y, como les comento, podrá no tomarlo en cuenta y podrá modificar la suspensión, podrá ahora sí que concederla en el mismo sentido o revocarla, podrá revocar la suspensión, ¿no? Incluso antes de eso podrá revisar que cumpla con todos los requisitos de la demanda, ¿no? Y podrá hacer una prevención en su caso. Ahora sí que este es el papel que va a jugar el juez de primera instancia, mixto especializado en materia civil, pero es importante destacarlo para efecto de que todos aquellos abogados que no se encuentran ahora sí que en la ciudad de Guadalajara, pues tengan conocimiento de estas opciones que maneja la Ley de Justicia Administrativa. Bien. Ahora, ya hablamos un poco de la demanda. Ahora, ¿qué debe de contener la demanda?
Lo contempla el artículo 35 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Pues como podrá ser recurrente en algunas otras materias, se debe establecer el nombre del actor, su domicilio procesal, y esta es una novedad, por así decirlo, va a tener que señalar el correo electrónico. Todo esto va encaminado a la situación del juicio en línea, que bueno, pues el tribunal ha estado haciendo una labor titánica para efecto de que este se lleve a cabo, derivado de la reforma que es muy reciente. Pero bueno, para efectos de lo que debe contener la demanda, hay que tomar en cuenta que pues antes nada más era nombre y domicilio procesal, podríamos decirlo así, pero ahora hay que agregar el nombre, el domicilio procesal y también el correo electrónico. Es importante porque es un requisito de la demanda que pudiera, que como pues, si no cumplimos con algunos requisitos, pudiera recaer en una prevención. Y lo que queremos, bueno, pensando como un abogado litigante, pues es de que el asunto, pues fluya, ¿no? Ahora sí que por eso es que yo les aconsejo nuevamente que se revisen bien el acto administrativo y que cumpla con todos los requisitos su demanda, para efecto de no caer en una prevención. Ahora, ¿qué debe de contener? Esta es otra cosa que yo también les aconsejo: precisar la resolución o el acto combatido. ¿Por qué? Ha dado algunas ocasiones en las que no se da esta situación. Entonces, a pesar de que el tribunal, hablando como juzgadores, tenemos la obligación de revisar la demanda en su integridad, como un todo, estamos obligados a esto. Pero hay ocasiones en las que la resolución o el acto en la que el que quieren combatir, pues no es muy claro, ¿no? Entonces, pues a pesar de que se hizo un análisis exhaustivo a la demanda, pues bueno, pues tenemos, va a recaer en una prevención. Además de que pues también cabe señalar que algunas demandas llegan sin señalar ahora sí que el acto combatido, ¿no? Ahora, también precisar cuál es la autoridad o autoridades demandadas. Su nombre, ahora, por lo que ve a las autoridades demandadas. Pero también tenemos que señalar el nombre y el domicilio del particular demandado. Esto hablando en el supuesto que estuviéramos actuando como una autoridad. Que la autoridad sea la actora, pues bueno, entonces hay que señalar en su demanda el nombre y domicilio del particular demandado. Otra cosa que en la práctica a veces nos da mucha luz a los juzgadores. ¿Cuáles son los hechos que dieron origen a la demanda? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuál es el origen? A veces los hechos podemos concatenar una situación con la otra y bueno, ya nos da luz en caso de que la demanda pues a veces sea un poquito, tenga ahí un poco extensa o situaciones que sea a veces, pues sí, por así decirlo, sea un poco engorrosa, pues bueno, a veces los hechos nos dan mucha luz, ¿no? Otra cosa también muy importante, y como ya lo comentaba al principio, va a ser la fecha en que se tuvo conocimiento del acto. Como ya lo mencionábamos al principio, la ley contempla la dualidad de señalar en caso de que exista, que haya mediado una notificación, bueno, pues establecer esta fecha o la fecha en la que se tuvo conocimiento del acto. Bien, también debe contener la demanda, como lo establece el artículo 35 de la ley, debe de contener los conceptos de impugnación, que es muy importante. En su caso también deberá de contener el nombre y domicilio del tercero interesado, en caso de que lo exista. Aquí viene otra situación que suele pasar, y sobre todo en asuntos que a lo mejor malamente pudiéramos llamar de formato, que la demanda la presentan ahora sí que de formato, digo, y malamente se llama de esa manera, ¿no? A veces se presentan las demandas una tras otra y omiten esta situación, como lo vemos en la diapositiva. Se deben de enumerar las pruebas, pero estas se deben de relacionar con los hechos, y esta es una situación que a veces se omite.
y que es muy importante porque es un requisito que debe de contener la demanda. Ahora, también en caso, hablemos de caso de que se ofrezca una prueba pericial, una prueba de inspección judicial o una testimonial, bueno, pues se deberá precisar los hechos en los cuales versará esta prueba y ahora señalar, en caso de que sea una pericial, nombre, su domicilio y volvemos a otra novedad, el correo electrónico. Y lo mismo se traduce para los testigos. Se debe de señalar el nombre, el domicilio y correo electrónico de los testigos. Este es algo que yo les aconsejo también en caso de que vayan a ofrecer una prueba de esta índole. Bueno, pues tener en cuenta estos requisitos. Ahora, ¿qué se debe de adjuntar a la demanda? Que a lo mejor son cosas muy sencillas que pudiéramos llamarle, sin embargo, no las podemos dejar de lado. Estamos obligados a adjuntarla. Y como les comentaba, a veces son situaciones que se hacen pues de formato, dice, bueno, ya está, y al momento de que llega el tribunal analiza y bueno, pues hizo falta algo y va a recaer en una prevención, ¿no? Entonces, para efecto de esto, pues vamos analizando bien toda nuestra demanda antes de presentarla, como un consejo. Bueno, tenemos que se debe de acompañar una copia de la demanda y de todos los documentos anexos para cada una de las partes. Aquí la ley establece una situación en caso de que los documentos que estemos acompañando excedan de 50 fojas. Ahí existe la excepción de acompañarlo, de correr traslado de estos documentos para cada una de las partes. Sin embargo, sí se deberá hacer, sí tenemos que acompañar una copia de la demanda para cada una de las partes, ¿sí? Esta es la excepción, pero podemos hablar que la regla general va a ser acompañar una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes. Luego, el documento con el cual se acredite la personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada cuando no gestione en nombre propio. Tenemos que acompañar el acto impugnado en caso de que lo tengamos. ¿Qué pasa? Podemos poner un ejemplo y que es común: los asuntos en los que combaten infracciones de movilidad, infracciones de tránsito. Si tenemos el acto impugnado, pues yo les aconsejaría que lo acompañaran, ¿no? Pero también cabe la posibilidad que el actor manifieste bajo protesta de decir verdad que no cuenta con el acto impugnado. ¿Qué deberá hacer el actor? Bueno, pues tendrá que ir a la autoridad correspondiente y solicitar copia del acto administrativo impugnado. Pero, bueno, inmediatamente podrá acudir con nosotros y anexarnos una copia de la instancia no resuelta. Podrá acompañarnos el acuse en el que requirió a esa autoridad correspondiente por el acto administrativo impugnado. Y de esta manera, bueno, pues ya se tendría como acreditado o cumplido este requisito de acompañar el acto impugnado. De esta manera, esta es la salvedad. Anexarnos siempre la instancia no resuelta, el acuse correspondiente. Ahora también les digo, esto bajo protesta de decir verdad que no tenemos el acto administrativo impugnado. Ahora, aquí cabe destacar algo que ustedes podrían decir, bueno, pues presento mi demanda, señalo que no conozco el acto impugnado, pero y omito acompañar la instancia no resuelta, el acuse correspondiente. Esto, si analizamos estos artículos de manera conjunta, podemos deducir que esta instancia, esta solicitud a la autoridad correspondiente debió de haber sido presentada antes de venir y presentar nuestra demanda, ¿sí? Analizado de esta manera, entonces, si se va a manejar la demanda de esta manera, en caso bajo protesta de decir verdad que no conocen el acto impugnado, bueno, pues tendremos que ir antes de presentar la demanda a la autoridad administrativa solicitándole copia de este.
En caso de que, bueno, se ofrezca una prueba pericial, habrá que acompañar el cuestionario para los peritos. Se deberán de adjuntar también las pruebas documentales que se ofrezcan. Y la constancia, siendo el caso, acompañar la constancia de notificación del acto, como ya lo mencionábamos, cuando se declare bajo protesta de ciberverdad que, bueno, pues no se tuvo constancia de notificación. Cuando también hubiera sido por correo o cuando tuvo conocimiento del acto sin notificación de la misma. Perfecto, muy bien. Ahora, ya presentamos nuestra demanda. ¿Qué autos pueden recaer a esta presentación de la demanda? Nosotros, como tribunal, vamos a recibir la demanda y vamos a analizar que cumpla con todo lo que acabamos de mencionar. Si cumple con todo lo que acabamos de mencionar, pues indudablemente vendrá un auto que admitirá la demanda. Pero, ¿qué pasa si no cumplimos con uno de estos requisitos? Bueno, pues el artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa nos establece que la demanda, cuando sea oscura, irregular o incompleta, o cuando no se haya adjuntado alguno de los documentos que ya mencionamos en el artículo 36 que acabamos de platicar, bueno, pues va a recaer una prevención. Esta prevención va a ser por el término de 3 días. En este término ustedes deberán de cumplir con estas omisiones. ¿Qué pasa? Sí, bueno, dentro de este término de 3 días, pues ya cumplimos con las omisiones, pues bueno, pues vendrá un auto que entonces admitirá la demanda. Pero si no cumplimos dentro del término de 3 días, pues definitivamente pues va a venir no se va a admitir esta demanda, ¿sí? Y también tenemos otro auto. ¿Qué puede pasar? La tercera opción, la tercer auto que puede recaer a mi presentación de demanda, pues también se puede desechar, según el artículo 41 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, ¿no? Cuando, como podemos ver ahí en el inciso B, pues una vez que se haya prevenido el actor y no los haya subsanado estos defectos de manera oportuna, es decir, dentro del término de los 3 días, bueno, pues va a recaer un desechamiento. Se va a desechar su demanda y en consecuencia pues ya se mandará al archivo. Pero también existe la otra posibilidad. ¿Qué pasa? Si el tribunal nos llega la demanda, la analizamos, pero también podemos advertir que exista una causa de improcedencia. Entonces, si se advierte una causa de improcedencia, definitivamente, que esta causa pues, definitivamente va a ser indudable, ¿no? Y manifiesta. Entonces, pues va a recaer un desechamiento de la demanda. Por eso es que les reitero, a manera de consejo, analizar bien el acto administrativo para ver, primeramente, que el tribunal sea competente, ¿no? Y ser, como consejo también, lo más claro posible en su demanda, para efecto de que el juzgador pueda analizarlo y bueno, pues recaiga su auto, si cumplen con todos los requisitos, su auto de admisión. Bueno, pues regresando, ¿no? La tercera posibilidad es pues que recaiga un desechamiento, una causa de improcedencia. Que les comento otro ejemplo. Algunas veces, a pesar de que se demandan infracciones de tránsito, infracciones de movilidad, a su vez tratan de demandar la tenencia vehicular. Definitivamente el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado no carece de competencia para conocer de esta situación. Por lo tanto, si se pretende demandar en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado esta situación, la tenencia vehicular, pues bueno, pues definitivamente no vamos a ser competentes, se va a actualizar una causal de improcedencia y por ende un desechamiento. ¿Sí? Entonces yo les aconsejo, les reitero, analizar bien su acto administrativo, que si bien, bueno, pues pudiera haber un desechamiento parcial, ¿no? En el caso que mencionaba de que también se demandaran infracciones de tránsito, por ejemplo, municipales, pues bueno, ¿no? Obviamente si se demanda la nulidad de un acto administrativo, de una infracción de tránsito, pero de carácter federal, pues también definitivamente el tribunal va a carecer de competencia para conocerlo y vendrá un desechamiento, ¿no? Ahora,
¿Qué pruebas son admisibles en el juicio en materia administrativa del Estado? Pues el artículo, el capítulo, ahora sí hablando del 48 al 58 de estos artículos, se refiere que son admisibles todas las pruebas, pero con una excepción. La confesional mediante absolución de posiciones. Esta no será admisible. También contempla otras como aquellas que no tengan relación con los hechos controvertidos. Y como en la mayoría de las materias, bueno, aquellas que sean contrarias a la moral y al derecho. Y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento administrativo. Ya tenemos nuestro auto de admisión, en el entendido que cumplimos con todos los requisitos. En ese auto se va a conceder el término para que conteste la autoridad demandada, que va a ser por el término de 10 días. Como lo podemos ver, está contemplado el artículo 42 al 47 de la Ley de Justicia Administrativa. Dentro de este término de 10 días, la autoridad, hablando en términos generales, deberá contestar la demanda. ¿Y su contestación de demanda qué deberá contener? Bueno, pues ella ahí tendrá que hacer valer incidentes de previo y especial pronunciamiento. También tendrá que establecer consideraciones que impidan la decisión en cuanto al fondo o que demuestren que no ha nacido o ya se extinguió el derecho que pretende combatir el actor, ¿no? Y hacer señalamientos a cada uno de los hechos que el actor estableció en su demanda. Asimismo, deberá de vertir argumentos que demuestren la ineficacia de los conceptos de impugnación. Tendrá que acompañar las pruebas. Esto también, como ya lo vimos que es un requisito de la demanda, bueno, pues aquí en la contestación también estas pruebas las deberá relacionar con los hechos en su contestación. Y en caso de que exista, tendrá que señalar el nombre del domicilio del coadyuvante. También, como la demanda, aquí también existen unos requisitos que debe de adjuntar, unos documentos que tiene que adjuntar en la contestación, como lo establece el artículo 44. Bueno, debe de acompañar una copia de la contestación de la demanda y de los documentos que para cada una de las partes. Volvemos a la excepción que establece la ley. Cuando los documentos que acompañamos, que exhibimos con la demanda, o en este caso, con la contestación de demanda, excedan de 50 hojas, bueno, pues no estamos obligados a acompañarlos, pero sí una copia, en este caso, de la contestación de la demanda para cada una de las partes. Tenemos en la autoridad, tendrá que acompañar un documento con el cual acredite su personalidad, pero existe una salvedad. Cuando por su propio derecho o se trate de una autoridad electa popularmente. Es común que lleguen asuntos en los que viene y contesta la demanda el síndico municipal. Bueno, pues al tratarse de una autoridad electa popularmente, está exenta de acompañar el documento con el cual acredite su personalidad. Pero, ¿qué tal si viene y contesta el director jurídico de algún ayuntamiento, por así decirlo? Bueno, pues él sí deberá de acreditar su personalidad, deberá acompañar el documento. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues con copia certificada de su nombramiento. Tendrá que hacerlo de esta manera. También tendrá que acompañar el cuestionario que deberá desahogar el perito en caso de que ofrezca una prueba pericial. Y también existe la posibilidad de que el actor haya ofrecido una prueba pericial y al momento de contestar la autoridad también diga, ¿sabes qué? Yo voy a ampliar, ahora sí que la prueba pericial ofrecida por el actor, pero deberá ampliar el cuestionario que señaló el actor. Entonces, bueno, pues podrá hacerlo también en la contestación de demanda. Y en caso de que así sea su deseo, y hablando del supuesto que exista una prueba pericial, pues bueno, deberá de acompañar, de adjuntar la ampliación al cuestionario. Las pruebas documentales, pues bueno, también estará obligado a la autoridad a acompañarlas. Y aquí viene otra parte, otra novedad, como habíamos señalado anteriormente. Las autoridades deberán de registrar su dirección de correo electrónico institucional. Como ya era anteriormente, pues también tienen que señalar su domicilio oficial para efectos del envío de aviso electrónico. ¿Qué pasa a la autoridad si se le corre traslado y dice, ¿sabes qué? Yo prefiero allanarme a las pretensiones del actor? Esto podrá hacerlo en la contestación y hasta antes del cierre de instrucción.
¿Sí? Entonces, la autoridad puede decir, ¿sabes qué? Pues yo me allano a la pretensión, pero ¿qué pasa? Es común que la autoridad diga, me allano, pero ¿qué necesitaríamos? No nos acredita la situación de haber retirado de la vida jurídica o haber restituido al actor en su derecho, ¿no? Entonces, pues bueno, la ley establece que en caso de que, bueno, se haya allanado, se podrá ordenar de inmediato la revocación del acto. Es importante entonces que si alguna autoridad decide por esta opción de allanarse, pues bueno, pues de una vez en el allanamiento nos acredite con documento fehaciente, con constancia fehaciente, haber retirado de la vida jurídica el acto administrativo del cual se dolía el actor o haberlo restituido en su derecho. Entonces tenemos la contestación de la demanda, pero existe la posibilidad de una ampliación de demanda, siempre y cuando nos encontremos en los supuestos que establece el artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa. Va a ser un término para ampliar 10 días. Ese es el término que nos establece la ley. ¿Cuándo procede? Como ya lo mencionamos, el artículo 38 nos señala que procede cuando se impugne una resolución de negativa ficta. Inmediatamente. Recibimos la contestación, tratándose de un asunto de negativa ficta. Recibimos la contestación y vamos a dar un término. El tribunal estará obligado a dar un término de 10 días para que amplíe su demanda el promovente. Y bueno, también expresamente lo establece la ley cuando la autoridad, al contestar la demanda, haga valer la fracción cuarta del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa, que refiere al consentimiento tácito. Entonces, si nos hace valer esa causal, tendremos inmediatamente, el tribunal tendrá que dar un término de 10 días para efecto de que el actor amplíe su demanda si es su deseo. Tengamos en el supuesto de que nos encontramos en alguna de esas dos hipótesis. Por ejemplo, la fracción del inciso B, como vemos en la diapositiva. Cuando se hable de la fracción, cuando la autoridad haga valer esta causal de improcedencia, amplía el actor dentro del término de los 10 días. Luego va a recaer una contestación a la ampliación, siempre y cuando pues así lo desee la autoridad, pero se le da este derecho y va a ser por un término también de 10 días para que conteste, como lo establece el artículo 42 de la ley de la materia. Ya tenemos que se admitió la demanda, ya tenemos que se contestó esta y dado el supuesto pues hubo una ampliación y una contestación a la ampliación. ¿Qué pasa después? Pues bueno, se abre un periodo de alegatos y este periodo de alegatos se da cuenta de que ya no existe ninguna prueba pendiente por desahogar. Tenemos dos supuestos para esta situación de los alegatos. La genérica, pudiéramos llamarlo, que va a ser por un término de 3 días. Se va a abrir este periodo de alegatos para que las pruebas dentro de este término, es decir, 3 días, formulen sus alegatos. Pero, ¿qué pasa? Esto contemplado en el artículo 47. Pero el artículo 71 también nos maneja otra situación, un término distinto, de 5 días. Pero esto va a ser en el caso de que se haya ofrecido en el juicio alguna prueba que para su desahogo se haya necesitado alguna audiencia o diligencia. Hablamos de la testimonial, de la pericial, etc. ¿Sí? De estas pruebas, cuando se necesite una audiencia o alguna diligencia, una inspección para su desahogo, el término va a ser de 5 días para efecto de que se formulen estos alegatos de manera escrita. Bien, entonces ya transcurrido este término, que cabe destacar que lo establece la ley, que ahora sí que estos artículos establecen de cuando se abra este periodo, pues este auto va a tener efectos de citación a sentencia. Ahora, ¿qué pasa? Ya culminó el periodo de alegatos. Bueno, pues si es que no se actualizó alguna causal de improcedencia que pudiera terminar el juicio o alguna otra situación que como más adelante vamos a ver, va a recaer una sentencia. Como les repito, siempre y cuando se haya desahogado el juicio en todas sus etapas y no se haya actualizado alguna situación por las cuales haya concluido el juicio antes del dictado de la sentencia.
Entonces, bueno, ya tenemos, como ya lo mencioné, el periodo de alegatos culminó, viene una sentencia y está contemplada del artículo 72 al 79 de la Ley de Justicia Administrativa. Y bueno, en estos artículos se nos señala que la sentencia no va a contar, no debe de contener ningún formalismo, pero dice, sí debe de contener la fijación de los puntos controvertidos, debe de existir un examen, deben de valorarse también las pruebas y pues obviamente debe de contener una fundamentación, debe de establecerse unos puntos resolutivos y ahora sí, los términos en los que debe de ser cumplimentada para efecto de que quien está obligado a su cumplimiento, pues bueno, pueda y no quede duda en cuanto a los efectos de la sentencia y la pueda cumplimentar. Entonces, pues bueno, como ya lo vimos, no existe ningún formalismo para efectos del dictado de una sentencia. Bien, tenemos la sentencia. La sentencia puede ser emitida en tres sentidos. Puede ser que se reconozca la validez, puede ser que se declare la nulidad del acto administrativo combatido, o también se puede decretar el sobreseimiento en sentencia. Estos son ahora sí que los sentidos, por así llamarlo, en los que pudiera ser emitida esta resolución. Bien, tenemos también la causales de improcedencia y sobreseimiento, como ya lo mencionábamos. La sentencia, si nos reconoció la validez, pues bueno, pues ya en caso de que en primera instancia se haya reconocido la validez del acto administrativo, siempre y cuando estemos en alguno de los supuestos, bueno, pues podremos interponer el recurso de apelación, que más adelante lo vamos a ver. Si se declaró la nulidad, pues bueno, ya no habrá más que requerir nosotros como tribunal, requerir a la autoridad por el cumplimiento, o en su caso, el dado, quien esté obligado al cumplimiento de esta, pues requerirle por ¿no? Pero ¿qué pasa si se decretó el sobreseimiento? Es importante que también cuando estemos en un juicio en materia administrativa, cuando promovamos un juicio en materia administrativa, analicemos las causales de improcedencia para efecto de que no venga un sobreseimiento y entonces pues culmine nuestro juicio, que como ya lo mencionaba, podrá ser, en este caso, en lo que nos interesa en este momento, pues en la sentencia, ¿sí? Debemos de tener bien establecido, tenemos que acreditar nuestro interés jurídico. Es común que, como ya lo mencionaba, malamente a veces se le nombra a algunos asuntos de formato, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una situación muy importante, no acreditamos el interés jurídico. Por ejemplo, un asunto en el que se combatan infracciones de tránsito. Bueno, pues ¿cómo podremos acreditar nuestro interés jurídico? Si tenemos el acto administrativo y la autoridad en el propio acto nos lo reconoce, pues bueno, ya está, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos tener el acto administrativo, una fotoinfracción en la cual la autoridad nos reconoce el carácter de propietario del mismo. Bueno, pues podremos acudir acompañando el acto, ¿no? Pero sí tendremos que revisar esta situación. Incluso ya podemos cumplir con ese requisito, hablando del supuesto de que estemos combatiendo unas infracciones de movilidad, pues bueno, podremos acreditarlo y cumplir el requisito, ¿no? Que como lo establece el artículo 174 de la Ley de Movilidad, pues es responsable solidario tanto el propietario como el conductor. Entonces tendremos que acreditar. Si somos el propietario y la autoridad nos reconoce en el propio acto, pues ya está de más. Pero ¿qué pasa si no lo reconoce? O si manifestamos desconocer el acto administrativo, bueno, pues podemos acompañarlo, pudiera ser, con una tarjeta de circulación y la factura, ¿no? Para efecto de que la autoridad tenga los elementos suficientes y, bueno, pueda ahora sí que revisar la demanda, analizarla, estudiarla y no exista alguna causa de improcedencia, ¿no? Y ahora sí que como litigante, pues bueno, puedan obtener el beneficio, o por así decirlo, el resultado, mejor dicho, que ustedes esperan del juicio en materia administrativa.
Luego también tenemos otra causal, competencia. Como ya lo mencionaba, ¿no? A veces se demanda la tenencia vehicular, pues el tribunal carece de competencia efectivamente, ¿no? Para conocer ese tipo de asuntos, entonces pues hay que tener en cuenta estas situaciones para efecto de que no nos decreten el sobreseimiento, que será la consecuencia. También que sea materia de sentencia de fondo en un procedimiento judicial cuando exista un consentimiento expreso tácito. Por eso es muy importante que cuando la autoridad lo haga valer y se les dé el término, ustedes amplíen la demanda para efecto de que, como les refiero, la autoridad que va a resolver pues bueno, tenga más elementos. Cuando exista litispendencia o cuando el auto sea inexistente, cuando ya hayan cesado los efectos del acto del cual se duele el actor, bueno, pues va a venir una causal de improcedencia y como ya el último señalamiento, pues actos de resoluciones en materia electoral, pues que también el tribunal no será competente para conocer, se va a actualizar una causal de improcedencia y por ende, pues se va a sobreseer en el juicio. Como ya lo mencionaba hace unos minutos, bueno, existen otras formas de terminación del juicio, que no necesariamente va a ser en la sentencia. Puede ser en la tramitación del propio juicio. Pues una de esas maneras va a ser por desistimiento del actor. El actor dice, ¿sabes qué? Ya no me interesa seguir con el juicio, voy a desistirme del juicio, voy a desistirme de la instancia. Entonces, pues bueno, se tendrá que hacer de manera escrita ante la sala en la que obviamente se esté ventilando el asunto y la sala le va a dar un término para que comparezca a ratificar su desistimiento. Es importante precisar que se da en la práctica que se presenta el desistimiento, pero no comparecen a ratificarlo, a pesar de que se les dio el término expreso y que se les notificó debidamente, pues no comparecen a ratificar este desistimiento. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? La consecuencia es de que su juicio va a seguir en todas sus etapas, ¿sí? Ahora, también, bueno, como ya lo mencionábamos, esta terminación del juicio previo a la sentencia, como ya lo mencionamos, pues el desistimiento pues va a ser a petición de parte, ¿no? Pero también puede la autoridad advertir alguna de las causales, como ya lo mencionábamos, y que esta situación está contemplada en el artículo 30 de la ley de la materia. Ahora, también, como ya lo mencionábamos, el siguiente punto pues sería que apareciera alguna de las causas de improcedencia o cuando lamentablemente fallezca el actor durante la tramitación del juicio o cuando la autoridad demandada satisfaga la pretensión del actor o revoque el acto combatido, ¿no? También se da que el actor dice, oye, ¿sabes qué? Pues la autoridad ya revocó el acto combatido, entonces ya pues no es necesario que se siga con el juicio, ¿no? Entonces, pues, de esta manera, se terminaría el juicio antes del dictado de una sentencia. Esto se los comento para efecto de que ustedes también tengan conocimiento y tengan los elementos necesarios para efecto de que se encuentren, en el caso de que en algún momento se encuentren en alguna de estas situaciones, pues bueno, tengan conocimiento de estas formas de terminación del juicio. Bien, tenemos los medios de defensa previstos en la Ley de Justicia Administrativa. Vamos bastante rápidos y es muy concreto. La verdad es que la materia administrativa es muy vasta, ¿no? Y el juicio en materia administrativa hay muchísimo que aprender y cada día se aprende más. Pero bueno, para efectos de esta charla que estamos teniendo, sí me gustaría como abarcar los puntos más importantes y por eso no quiero dejar de lado de platicar cuáles son los recursos, cuáles son los medios de defensa que establece la ley. Tenemos el recurso de reclamación que está previsto en el artículo 89 de la Ley de Justicia Administrativa. Llamémosle que este es un medio de defensa intraprocesal. ¿Cuál será su objeto? Bueno, pues el objeto será modificar o revocar el auto. Llamémosle que este va a ser un recurso mediante el cual podamos combatir autos, que ya vamos a ver qué tipo de autos. Por ejemplo, procede en contra de autos aquellos que admitan, aquellos que también desechen, tengan por no interpuesta la demanda, ya sea la contestación, en su caso la ampliación, la contestación de la ampliación, o que no se tenga por admitida una prueba. Entonces, podemos irnos al recurso de reclamación.
¿Sí? Este recurso de reclamación obviamente se va a interponer ante la sala unitaria, ante la sala en la que se esté conociendo del asunto, ¿sí? Se interpone y la sala lo recibe, va a dar un término de 5 días para que conteste el contrario. Por ejemplo, si ustedes pensando que son particular, interponen el recurso de reclamación, bueno, pues se le va a dar un término de 5 días a la autoridad o autoridades demandadas para efecto de que contesten este recurso. Ya integrado de esta manera, ya realizadas manifestaciones o no, si en caso de que no realizaron las manifestaciones respecto al recurso de reclamación, va a ser enviado a la sala superior, como ya lo comentábamos. A la sala superior va a tener conocimiento para resolver este tipo de asuntos. Este recurso de reclamación se va a ventilar, la sala unitaria lo envía a la sala superior, allá se ventila, lo resuelve y nos regresa ya con el resultado. La sala superior se va a encargar de emitir obviamente la resolución en este recurso y de esta resolución a su vez notificarla a las partes y hacérnosla de nuestro conocimiento para efecto de que nosotros podamos, la sala unitaria, pues advertir el resultado de este recurso en el que pues, podrá esta sala, la sala superior, podrá emitir su resolución en 3 sentidos, ¿no? Podrá confirmar el auto recurrido, podrá modificarlo o podrá revocarlo. Entonces, bueno, otra supuesto en el que procede el recurso de reclamación, aquellas que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio. Es importante señalar aquí, ¿cuál es el término para la presentación? Pues bueno, va a ser de 5 días, contados a partir del día siguiente, aquel en que surte efectos la notificación del auto del cual nos estamos inconformando, ¿sí? Pero existe la posibilidad de que cuando se decrete o niegue el sobreseimiento del juicio, por ejemplo, como lo llamábamos ahí, cuando nos lleguemos a sentencia, cuando admitan o rechace la intervención de un coadyuvante o un tercero, o en este caso, cuando se conceda o se niegue la suspensión del acto impugnado, que podemos decirlo en términos generales, esta medida cautelar por lo regular se solicita en el escrito inicial, es decir, en la demanda, se solicita ahí, pero puede ser que la suspensión se solicite más adelante, ¿no? Entonces puede ser que la sala unitaria conceda o niegue la suspensión y bueno, pues en caso de que ustedes estén inconformes con esto o que la autoridad esté inconforme con la concesión de la medida cautelar, bueno, pues entonces se podrá interponer este recurso. También procede en contra de que los autos de que resuelvan sobre la posibilidad o imposibilidad de la autoridad para cumplir con la sentencia, o que resuelvan sobre la procedencia o improcedencia de un cumplimiento sustituto en su caso, o fijen en cantidad líquida la indemnización para tal concepto. También aquellas que admitan o desechen o tengan por no interpuesta la solicitud para declarar que ha operado la negativa ficta. Bien, también en contra de los autos que resuelvan la calificación de cumplimiento de la sentencia que declaró que ha operado la afirmativa ficta. Como ya lo mencionaba, como ya me adelantaba, este recurso se va a interponer dentro del término de 5 días. ¿Sí? Ahora, y ya como lo mencionaba, la única excepción a lo anterior, bueno, va a ser en contra de aquellas resoluciones que concedan o nieguen la suspensión, ¿sí? Y ya que estas se pueden impugnar en cualquier momento hasta antes de la apertura de alegatos, ¿sí? Es importante señalar esa situación en caso de que nos encontremos ante este supuesto. Bien, el otro recurso que contempla la Ley de Justicia Administrativa es el recurso de apelación. Este medio lo tenemos contemplado en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa. ¿Y cuál es su objeto? Su objeto va a ser modificar o revocar. Pero al igual que el recurso de reclamación, lo va a conocer la Sala Superior y la sentencia que va a emitir en su momento la Sala Superior va a poder ser en 3 sentidos, es decir, puede confirmar la sentencia, puede modificar la sentencia o puede revocarla, la puede emitir en estos 3 sentidos, llamémosle. Cuando procede el recurso de apelación, y aquí es muy importante
señalarlo, ¿no? Para efecto de saber si estamos en el supuesto en el que podamos interponer este recurso o bien tengamos que acudir a otra instancia. Llamémosle, si nos concretamos al recurso de apelación, este procede cuando la sentencia que pretendemos combatir sea de cuantía determinada, ¿sí? Ese no hay ningún problema, o determinable, pero la ley establece este requisito, que exceda de 700 veces el valor del UMA. Si multiplicamos este valor por 700 nos da un total de 62.734 más o menos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta si nuestro asunto tiene cuantía que exceda esta situación para efecto de poder acudir al recurso de apelación. Porque ¿qué pasa? La sala unitaria lo va a recibir el recurso de apelación. Igual, término, 5 días para efectos de interponer este recurso. Ya lo recibe la sala unitaria. Igual que el recurso de reclamación, le va a dar vista de este recurso a la contraria. Si lo promovió el actor, le va a dar vista a la autoridad demandada o autoridades demandadas para que contesten este recurso, ya que lo tiene integrado, ya que tiene las manifestaciones o se emitió el auto en el cual se haga constar que no se contestó este recurso, se va a remitir el expediente original a la sala superior para que conozca de este recurso. Pero por eso, como les comento, es importante que verifiquemos si nuestro asunto excede de esta cantidad. ¿Qué pasa? Si mi asunto no está en este supuesto, ya hablando de un asunto de infracciones de tránsito, por así decirlo, y ¿sabes qué? Lo que yo adeudaba de infracciones pues eran 10,000 pesos, 11,000 pesos, 15,000, 20,000 pesos. ¿Podré irme al recurso de apelación? Bueno, pues ahora sí que llamémosle que sí se podría, pero definitivamente la sala superior desecharía este recurso, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues bueno, pues analizar si no procede este recurso de apelación. Bueno, pues tenemos el amparo directo, que ese pues ya obviamente lo va a conocer un tribunal colegiado en materia administrativa. Esas son las dos opciones. Entonces, siempre que estén ante este panorama, yo les recomiendo checar, a ver, mi asunto es de cuantía determinada o cuantía determinable y excede esta situación, perfecto. Entonces, si excede, puedo irme al recurso de apelación. Si no, entonces, pues bueno, tengo el amparo directo. Y bueno, pues como saben, pues el amparo directo también será presentado ante la sala, ante la autoridad responsable. Y ya en su momento será remitido al colegiado correspondiente. También tenemos otro supuesto en el cual procede el recurso de apelación, que cuando el asunto sea de cuantía indeterminable, ¿sí? Tenemos este supuesto también en el que sea el asunto de cuantía indeterminable. Por ejemplo, hablemos, no sé, del otorgamiento de un permiso, pues bueno, ahí sí podemos acudir al recurso de apelación. Cuando procede también cuando la controversia que motivó así que el juicio sea entre entidades públicas o aquellas sentencias en materia afirmativa ficta. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos esto es en lo que procede, ¿no? Entonces yo les recomiendo, ahora sí les reitero, cuando sea de cuantía determinable o cuando sea de cuantía determinada o determinable. Si ya la tenemos, no hay problema. O determinable, pero que sea esta situación. Como ejemplo, podemos citar algún asunto de policía en el cual la sentencia, llamémosle, en un caso hipotético, se le condenó a la autoridad a efecto de que le hiciera el pago de ciertos derechos que tiene el policía, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces tendremos que ahora sí que hacerla determinar esta cuantía por medio de un incidente que va a ser uno de liquidación de sentencia. Lo va a promover el actor y bueno, se va a resolver mediante una sentencia interlocutoria por la misma sala unitaria, ¿sí? Entonces, en el caso ese que hablábamos, por ejemplo, de un policía que se le condenó a la autoridad al pago de ciertas prestaciones, ese pudiera ser un ejemplo.
ejemplo muy, muy rápido. Ahora, el recurso, la ley no lo establece muy claro, ¿no? Es improcedente en contra de las sentencias que se hubieran dictado en cumplimiento de una ejecutoria dictada en amparo directo. Eso está muy claro. Si tenemos una sentencia emitida por la sala superior en un recurso de apelación, poniendo el ejemplo, y ahora sí que en lo particular en este recurso que estamos abordando, bueno, pues y en su... puede ser la situación de que el actor promovió amparo directo en contra de la resolución emitida por la sala superior. Bueno, pues se va a resolver el amparo directo, y en caso de que se le haya otorgado la protección de la justicia federal al quejoso, bueno, pues la sala superior va a tener que emitir una nueva, dependiendo ahora sí que el sentido en el que haya sido concedido el amparo, ¿no? Entonces, si la sala superior ya emitió otra sentencia en acatamiento, una ejecutoria, pues bueno, pues ya no es procedente el recurso de apelación. Ya existirá algo allá en el juicio de amparo, pero ya promoverlo aquí con nosotros ya no sería procedente. Bien, otra cosa que yo les aconsejo es, si vamos a promover el recurso de apelación, la ley establece que deberá de ser presentado ante la ley que emitió la sentencia, en este caso la sala unitaria, porque es común que a veces se presenta ante la sala superior, o así ha sucedido en la práctica. Entonces, les aconsejo checar bien si voy a promover un recurso de apelación, a ver ante qué autoridad lo voy a presentar, pues ante la misma sala que emitió mi sentencia, ¿no? O igual para la presentación del amparo directo, ¿no? Porque también se ha dado en la práctica de que, si bien la sala, el origen de todo esto, pudiéramos llamarle que es una sentencia de sala unitaria, que después se va al recurso de apelación y quieren combatir la sentencia emitida allá por sala superior en el recurso, pero promueven el amparo directo ante la sala unitaria, ¿no? Entonces es cuestión de analizar esta situación, de ver cuál es el acto que voy a recurrir, cuál es el acto que voy a combatir, y cuál en su momento, cuál va a ser mi acto reclamado, para efecto de saber y tener en cuenta la presentación ya sea del recurso o sea del amparo, ¿no? Bien, si tenemos una sentencia en la que digamos que nos fue favorable, ¿no? El artículo 85 nos establece la ejecución de la sentencia, que seguirá la siguiente etapa. Si ya ya tenemos la sentencia, un ejemplo, promovimos en el mismo asunto de las infracciones de movilidad. En sí se declaró la nulidad del acto administrativo que combatimos, que en este caso serían las infracciones. Inmediatamente, bueno, pues esta sentencia se va a notificar a las partes y se va a conceder un término. Después de esto, se va a dictar un auto en el que se va a hacer constar que la sentencia ya quedó firme, es decir, se da cuenta que ninguna de las partes interpuso recurso alguno que la modificara, entonces inmediatamente queda firme, ¿no? Queda firme. Y la sala unitaria, por así decirlo, va a dar cuenta que no se interpuso recurso alguno, queda firme, y inmediatamente se va a conceder un término a la autoridad demandada o a quien esté obligado al cumplimiento, para efecto, después de que ya quedó firme la sentencia. Estamos hablando después de este auto, se va a conceder un término que no sea menor ni a 48 ni mayor a 15 días, para efecto de que puedan cumplir de manera voluntaria con la sentencia, ¿sí? Entonces, en este auto, como ya les mencionaba, se va a declarar la firmeza de la resolución y se va a conceder este término. Ahora, ¿qué pasa? Eso hablando del supuesto de una resolución de sala unitaria. ¿Qué pasa con una resolución emitida por ejemplo, en un recurso de apelación que va a ser emitido por la sala superior? El artículo 81 de la Ley de Justicia Administrativa, estamos en el supuesto de que no se haya interpuesto amparo, ¿sí? Entonces, con la notificación de las partes
esta sentencia va a quedar firme. Entonces, la sala superior, en este supuesto, nos va a enviar la resolución junto, como ya lo mencionábamos, que cuando estamos en el escenario de un recurso de apelación, se mandan los autos originales, pues bueno, nos los regresa, ya emitida la sentencia, nos regresa esos autos la sala superior y nos va ya con las constancias de notificación. Los autos nos regresan, más bien, nos manda la sentencia emitida en la sala superior con sus constancias de notificación. Entonces, pues ya, de esta manera, la sala unitaria que lo recibe, verifica esta situación, dice, perfecto, como lo establece el artículo 81, ya viene firme esa resolución y nosotros ya nada más, ahora sí, acatamos en caso de que haya una modificación, en caso de que haya una revocación o en caso de que se haya confirmado la resolución, pues bueno, procedemos entonces al cumplimiento voluntario. ¿Qué pasa? Ya dimos este término que establecíamos, no mayor a 48 ni menor a 15 días. Si no cumple en este término, pues procedemos a la ejecución forzosa. Y en la ejecución forzosa, pues de igual manera vamos a requerir a quien esté obligado al cumplimiento de la sentencia definitiva, bueno, pues vamos a requerir por el cumplimiento de esta. Y como es bien sabido, las autoridades están obligadas a velar por el debido cumplimiento de las sentencias, de las resoluciones, pues era una cuestión de orden público. Entonces, lo que nosotros como tribunal estamos obligados es a velar por este cumplimiento. Es por eso que la Ley de Justicia Administrativa también nos contempla medidas de apremio, que si bien las podemos aplicar tanto para la ejecución de la sentencia, también lo podemos hacer en la tramitación del juicio. Ejemplo, podemos requerir a la autoridad para efecto de que nos exhiba una prueba, ¿sí? Que el actor manifestó desconocerlo, o que nos remita un acto administrativo y no lo hace. Para eso también tenemos las medidas de apremio. Y en el caso que nos ocupan, regresando al recurso de apelación y ya para terminar esta charla, tenemos las medidas de apremio, ¿no? Procedimos a la ejecución forzosa y no dan cumplimiento, bueno, pues tenemos las que están contempladas en el artículo 10, que pudiera ser desde una amonestación, una multa, podemos proceder al arresto hasta por 36 horas o el auxilio de la fuerza pública, pero si bien es importante destacar que las medidas de apremio la ley no establece una prelación en la aplicación de las medidas de apremio, es decir, no tienen que aplicarse conforme van apareciendo en este dispositivo, sino que se pueden aplicar de manera indistinta o varias veces alguna, ¿sí? Si estamos en la ejecución y no cumple, podemos aplicarla de nueva cuenta. Pero ¿qué pasa? Esta aplicación siempre debe ser de manera fundada y motivada para efecto de que se pueda llevar a cabo y que la autoridad no pueda promover algún recurso correspondiente, ¿sí? Hacerlo de manera fundada y motivada. Si hace la amonestación, igual. Si es el arresto hasta por 36 horas, igual, ¿sí? Siempre tomando en consideración el acto administrativo, tomando en consideración la gravedad de la omisión de la parte que esté obligada al cumplimiento de la sentencia. Son factores que nosotros como tribunal debemos de tener en cuenta al momento de aplicar una medida de apremio, ¿sí? Es importante tomar en consideración esta situación y no nada más hacerlo de manera así aislada, la aplicación de una medida, sino tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? Como ya los mencionaba, pues bueno, tomar en consideración, muy importante, qué tipo de acto, ¿no? No sería lo mismo si hablamos de un asunto en el que estamos combatiendo las infracciones de tránsito y se declaró la nulidad de estas, y bueno, pues estamos en el cumplimiento, requiriendo la autoridad para efecto de que elimine de la vida jurídica este acto. No sería lo mismo a un asunto por ejemplo, decirlo de policía, en el cual la autoridad está obligada al pago de becas de sus menores hijos, ¿sí? Entonces son cuestiones, son factores que comúnmente los abogados a veces se llegan a preguntar, ¿no? Y nos lo exponen. Oye, ¿por qué no se van directamente al arresto? Bueno, pues para efecto de que si bien no existe esta situación de que nos obligue a irnos aplicando así como en su orden de aparición, pues sí tenemos que tomar en cuenta estos factores. Y esto no quiere decir que no las vamos a aplicar, ¿no? Sino que
sí tenemos que tomar en cuenta primeramente el tipo de acto administrativo en el cual esté ventilándose, el cual trate nuestro asunto. Finalmente, y ya para concluir, tenemos una gran novedad, que la verdad es que esto nos llevaría muchísimo tiempo y sería una charla completa, que si en un futuro tenemos con muchísimo gusto lo pudiéramos abordar. Es el juicio en línea. Tenemos ya una reforma que se estableció a la Ley de Justicia Administrativa, en la cual se contempla el juicio en línea. Y como les comentaba al principio de la conversación, bueno, pues el tribunal está haciendo una labor titánica para efecto de que esto ya sea una realidad. Pero sin embargo, como lo pudimos ver en las primeras diapositivas, que ya se está requiriendo el correo electrónico, estas situaciones, pues bueno, ya estamos en la transición para llegar a un juicio en línea, que la verdad sería una manera magnífica para efecto de darle celeridad a los asuntos, para efecto de practicidad, sobre todo para personas que, por ejemplo, que nos están haciendo un favor de escucharnos, que están en Puerto Vallarta, que pudieran presentar su juicio de esta manera, que sea en línea, ¿no? Que sí, habrá que reunir ciertos requisitos, establecer por ahí algunas cuestiones de firmas electrónicas, etcétera, pero que créanme que el tribunal está haciendo una labor enorme para efecto de llevar a cabo este juicio en línea. Con esto me despido, dándole la voz, sobre todo, pues señalar que ojalá haya sido de su gusto esta pequeña charla, que como les comentaba, pues da para hablar muchísimas horas y otras sesiones. Sin embargo, un segundo, por favor. Da para platicar muchísimo, ¿no? En este momento, pues regresaríamos el licenciado Fernando Loza, si no tuviera alguna otra situación. Muchísimas gracias, estimado amigo Hugo. Yo creo que quién mejor para platicarnos del juicio en materia administrativa que alguien que todos los días está resolviendo, ¿verdad? Que todos los días está en un tribunal viendo y además, pues, proyectando las resoluciones de este tipo de juicios. Licenciado, Vamos a pasar. licenciado Sí. Fernando, discúlpeme, y todos nos estamos adaptando a las nuevas modalidades, y la verdad que esta situación de, por ejemplo, este tipo de conferencias a través de estos medios son magníficos, pero al momento creo que no prendí mi cámara, es lo que estoy advirtiendo, No, ¿verdad? no, más bien la acabas de apagar. Perfecto. La acabas de apagar, no sé si ahí fue error. Detuve la compartición de pantalla para poder Ahí estoy, pasar a de nuevo. ahí está, pero la acabas de apagar, ahorita la acabas de apagar, no te Ok, preocupes. es que como tenía la presentación, para efecto de seguir platicando con ustedes, pues bueno, de repente estas modalidades, pues la verdad es que son magníficas, ¿no? Para efecto para aprender y poder ahora sí que compartir un poquito de lo que se vive a diario, por ejemplo, en el tribunal, ¿no? Por supuesto. Muy bien, pues agradecerte y vamos a pasar una breve ronda de preguntas, nada más porque también en atención al tiempo de todos los participantes, quien desee hacer una pregunta puede hacerlo levantando la mano para de forma directa yo solicitar la reactivación de su audio, y en caso de que quieran hacer una pregunta también se podrá hacer por el chat, ya sea por audio o por el chat. Si creo que hay aquí dos preguntas en el chat, me voy a permitir también leerlas para el ponente, en lo que si alguien más decide levantar la mano. Dice licenciado José Guadalupe Tapia Villela, un amigo, colega acá de Guadalajara: el Tribunal Administrativo es competente para impugnar el cobro en ejecución de las multas derivadas de los retenes de alcoholemia.
Sí, de hecho sí somos competentes. Son pocos los asuntos que llegan de esa índole, pero el tribunal sí es competente para conocer de este tipo de infracciones por alcoholimetría, ¿no? Como les comento, son muy pocos, y eso refleja que somos buenos ciudadanos, ¿no? Eso refleja y la verdad me da gusto, porque ahora sí que en ese tipo de situaciones la seguridad de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, está en esa situación, ¿no? Entonces, pues sí, me da gusto decir que en el tribunal, digo, somos competentes, pero se ventilan pocos asuntos de este tipo. Muchas gracias. Bien, hay otra pregunta, la participante Norma. Dice, ¿en cuánto tiempo prescribe el derecho para reclamar por el cobro indebido de fotoinfracciones? Ok, aquí habría dos situaciones, ver cuál es el planteamiento de la demanda, ¿sí? Hay que ver cómo lo vamos a manejar. Por así decirlo, tenemos el término genérico que nos aplicaría sería de 30 días. De 30 días para promover nuestra demanda de este tipo, ¿no? En las cuales, pues bueno, se combatiría el acto administrativo que dio origen y como consecuencia se combatiría el pago, ¿no? Y se podría solicitar la devolución, que también les aconsejo, en caso de que fuera la situación, les aconsejaría que desde su demanda se solicite la devolución en caso de que se haya pagado y en caso de que estemos dentro del término, solicitarlo desde ese momento la devolución de lo enterado por esta situación, pero siempre sí verificar a ver qué es lo que pagamos y qué es lo que vamos a demandar, porque también se da la situación de que a veces se exhiben algunos recibos y hay otros actos administrativos que no lo señalan y en ejecución dicen, oye, pero bueno, estos también. Entonces yo les aconsejo, para evitar alguna dilación, desde la demanda señalarlo. Ahora, eso es el término general. También existiría la posibilidad de que se demandara como un pago de lo indebido y bueno, pues ahí ya procedería a otro término que sería de 5 años. Muchas gracias, abogado. Bien, exhorto una o dos preguntas más. También tenemos un poco de tiempo. Preguntan, ¿tienen alguna fecha ya establecida de inicio para poder ejercitar los juicios en línea? Bueno, sí establece, de hecho la reforma lo contempla en uno de sus transitorios, bueno, a partir del año pasado se tendrá un año para la implementación de este juicio, ¿no? Llamémoslo así en términos generales, se tendrá para noviembre, si no mal recuerdo, de este año. Sin embargo, la implementación de un juicio de un juicio en línea es tremendo, ¿no? Es una labor que no nada más una persona, sino es infinidad, ¿no? Desde empezando de los ingenieros informáticos hasta abogados, etcétera, todo, no, es una labor tremenda. Pero bueno, cabe destacar que como ya lo vimos, el tribunal ya está impulsando esta situación. Muchas gracias. Bien, bueno, aprovechando, estimado Hugo, A tus órdenes. voy a hacer una pregunta. De pronto me surgen algunas dudas. Más que pregunta es opinión. Primero, no sé si en algún momento ha sucedido, me llamó mucho la atención que comentaras que se puede eximir de la obligación de correr traslado con los documentos en copia al momento de presentar la demanda o en su caso la contestación o la ampliación, cuando excedan de 50 fojas, misma disposición que se encuentra establecida en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en su artículo 91. Sin embargo, bueno, a mí me llama mucho la atención porque hay una jurisprudencia, la jurisprudencia en materia civil, que me permito aquí nada más mencionar el rubro. Dice, emplazamiento a juicio civil, deben entregarse las copias exhibidas junto con la demanda, aun cuando éstas excedan de 50 fojas, y es de la legislación del Estado de Jalisco. Es jurisprudencia. Me llama mucho la atención
pues, por contradicción de tesis, si Sí. ha pasado en algún caso en el tribunal en el que un ayuntamiento o una autoridad pueda aducir esta situación como violación a las formalidades esenciales del procedimiento, y no Ajá. solo la autoridad, ¿no? Digo, hablando cualquier parte en el juicio que no haya recibido ese traslado, ¿no? Esa es una. Y ya otra pregunta, que es tu opinión: ¿juicio administrativo o juicio de amparo? Te pregunto tu opinión porque luego no sabemos si irnos al amparo o pasar por el juicio de nulidad, digamos, en Híjole, algunos casos. ahora sí que tendríamos que, en esto último que refieres, analizar el acto, ¿no? ¿Cuál es qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es mi fin? Ahora sí que quiero alcanzar, ¿sí? ¿Quiero la nulidad del acto administrativo o quiero que se me declare, pues allá en el amparo, ¿no? Que se me conceda. Híjole, tendríamos que checar, verificar que cada supuesto, porque cada supuesto tiene ahora sí sus asegúnes, ¿no? Tiene ahora sí que sus bemoles, ¿no? Cada asunto tendría que analizarse, y eso es algo muy importante de la materia administrativa, ¿no? Que cada acto administrativo, que a veces son, por así decirlo, los mismos que la autoridad puede emitir, sí tenemos que checarlo y ahora sí que analizarlo con lupa cada uno de ellos, ¿sí? Cabe destacar que, pues bueno, el tribunal está ahora sí que con las puertas abiertas a sus órdenes para efecto de que si deciden acudir a esta instancia, pues bueno, ahí vamos a resolverlo, y como primera instancia en las salas unitarias, y en su final, pues bueno, si no están conformes con la resolución, pues podrán ir al amparo directo, ¿no? Dependiendo cada situación en particular, dependiendo el tema de cada asunto. Sí, ahí habría que checarlo, amigo. Muchas gracias. Bien. Mira, licenciado, Sí. A lo que me comentabas antes de la situación del traslado, existe una disposición expresa en la Ley de Justicia Administrativa, que es el artículo 44, ¿sí? Nos establece qué debe de adjuntar a su contestación. Y el último párrafo sí nos señala que si los documentos a que se refiere ese artículo, el que hablamos, el 44, excedieran de 50 fojas, quedarán en la secretaría para que ahora sí las partes pues puedan imponerse de ellos, ¿no? Entonces tenemos una disposición expresa, ¿sí? A lo que me preguntabas, pues esta sería la situación. Entonces, pues seguimos nosotros en la misma situación, ¿no? Artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa. Bien, para checar. Muchísimas gracias. Bueno, por razones de tiempo, vamos a pasar a hacerle el reconocimiento al ponente que nos acompaña el día de hoy, y para tal efecto cedo el uso de la voz a nuestra presidenta, María Concepción García Sandoval. Adelante, maestra. Creo que por ahí le mandé solicitud para reactivar el audio. Ahí está. Sí, ya, ¿sí me escuchan? Le escuchamos, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues no nos queda más que agradecer al abogado Hugo Daniel Cortés Mateos. Muchísimas gracias por la ponencia. La verdad estuvo muy interesante. Ojalá y no sea la primera, que sea la primera de muchas, porque lo estaremos invitando, primeramente Dios. Y pues le vamos a hacer la entrega virtual. Yo lo tengo aquí, maestro Fernando Loza por ahí lo tiene, ¿sí lo tiene en la fotografía, maestro, o no? Vamos a ver si está aquí posibilitado para compartir pantalla. Oh, muchísimas gracias, ¿eh? Y si no, va a ser un motivo importantísimo para visitar ese bello puerto de Vallarta, ¿eh?
Claro que sí, sería un gusto atenderlo por acá en Puerto Vallarta. No, siempre, siempre, siempre es un hermoso puerto del cual me siento muy orgulloso, ¿no? De decir que soy jalisciense y que, bueno, pues ahí está este bello puerto de Vallarta. Y espero no les haya pasado mucho con el temblor del fin de semana por ahí, ¿no? No, todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, pues como lo dice aquí nuestra placa, dice el Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC, hace el presente reconocimiento al abogado Hugo Daniel Cortés Mateos por su destacada participación en el tema Generalidades del juicio en materia administrativa, 5 de julio de 2021. La licenciada Alicia García Cueto, tesorera, el licenciado Reinaldo Álvarez Villagómez, secretario, maestra María Concepción García Sandoval, su servidora, presidente. Bueno, nuestro lema es pensar con justicia, decidir con equidad y actuar con la ley. Muchísimas gracias, abogado, y que no sea la última vez que nos apoya. Por supuesto, muchísimas gracias, estoy muy agradecido con usted, con el licenciado Fernando Loza por la invitación. Sabes, amigo, que te estimo mucho y que estoy a la orden de todos ustedes, con muchísimo gusto, en la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Con todo gusto, estoy ahí para servirles. Muchísimas gracias, pues le cedo la voz al maestro Fernando Loza Valdés para que diga las últimas palabras. Pues muchas gracias, gracias maestra, gracias amigo. Créeme que pues siempre es pues gratificante escucharte. Me has aportado mucho, no solo el día de hoy, siempre ahí de pronto salen dudas y tú siempre en la disposición de ayudar. Entonces, gracias a ti, pues en mis juicios administrativos, pues me has aportado mucho y te agradezco enormemente esa calidad de persona que eres. Es un placer, amigo, contar con tu amistad. Gracias. Y gracias a todos los participantes del día de hoy. Recuerden que vamos a tener conferencias toda esta semana y los esperamos en punto de las 19 horas toda esta semana. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.